tal? Soy el Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es Álvaro de María, no Di María. Él es el autor de la filosofía de Bitcoin y Micrópolis más allá del Leviatán, donde explora las intersecciones entre el Estado, el derecho, el ciberespacio y las criptomonedas. Con una sólida formación como abogado y una visión maximalista de Bitcoin, Álvaro no solo escribe y debate, sino que también impulsa la adopción de esta tecnología a través de su proyecto BTC Consulting 360 y su innovador método Bitcoin 360, un programa diseñado para enseñar la autocustodia y privacidad de forma accesible. Hoy vamos a hablar sobre Bitcoin, su impacto en la libertad individual, la economía y los proyectos que Álvaro está llevando en el siguiente nivel. Álvaro, bienvenido. Todo un placer estar por aquí, la verdad que con muchas ganas. El placer, como te dije, es mío. Estamos, como te estaba comentando antes de empezar, en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Somos los dos que estamos detrás del Bitcoin Libertarian, dos argentinos. Nuestro público mayoritario es inglés, pese a que no somos nativos en el lenguaje. Pero bueno, nos queremos empezar a abrir camino en la comunidad hispana que necesita mucho aprender de Bitcoin. Y bueno, qué mejor que traer gente experta y de renombre a nuestro podcast. Pero la primera pregunta, Álvaro, que le hago a todo el mundo es: ¿cómo llegaste a Bitcoin? ¿Quién te dio la píldora naranja? Pues mira, llegué a Bitcoin en 2016 aproximadamente, en un momento en el que tenía que hacer pues, estos trabajos de final de máster y cosas de ese estilo, ¿no? Y había que estudiar un poquito pues sobre qué iban las criptomonedas y cosas así, ¿no? Y tuve ese primer contacto donde pensaba que lo importante era la tecnología blockchain, ¿no? No le presté excesivo caso a Bitcoin, precisamente porque caí en el mito de que era la primera criptomoneda, entonces aparecerían otras que serían mejores, ¿no? No entendí muy bien en qué consistía. Y luego, pues fui leyendo y yo siempre he tenido mucha admiración a Emérito Quintana, que es un gestor de un fondo de inversión en España que se llama Numantia Patrimonio Global, y empezó a decir que Bitcoin era distinto, que Bitcoin era muy importante, que Bitcoin era relevante, y empezó a hablar un poco sobre ello, ¿no? Y claro, Emérito siempre ha sido mucho más, es de las personas más inteligentes que conozco y siempre ha sido mucho más listo que yo. Entonces, si él decía esto es porque yo cuando me lo estudié, pues algo se me debió pasar por ahí, ¿no? Y como yo soy muy obsesivo, pues me puse a estudiar Bitcoin de forma obsesiva durante 2 años, 6, 8 horas al día, y ahí me di cuenta pues, de todas las diferencias abismales que tenía con el resto de cosas, de la innovación tan bestial que es, y lo conecté con mi área de conocimiento y de especialidad, ¿no? Yo soy más especialista en filosofía y en filosofía del derecho y en teoría del Estado, y eso fue un poco pues, el área por el que lo conecté, ¿no? Y ahí me di cuenta pues, de que Bitcoin era una redefinición del derecho de propiedad. Que al final Bitcoin es un registro de la propiedad, donde tienes monedas y tú lo que haces es cambiar la titularidad de esas monedas firmando con una clave privada. Y esta clave privada deriva un conjunto de palabras. Y eso, que parece poco así enunciado, pues significa que la propiedad en ese registro depende del conocimiento de un conjunto de palabras. Esto es, que la propiedad ya no depende de defenderla con armas. Ahora depende, la puedes hacer un secreto y protegerla como proteges el conocimiento. Entonces, eso tiene unas implicaciones bestiales, absolutamente bestiales, en todas las relaciones sociales, económicas y políticas. Y apenas yo creo que estamos empezando a verlas, ¿no? Exacto. Y sí, sí, no, dime. Continúa. Y eso es un poco pues a lo que me dedico ahora, ¿no? A construir, ya no solo a teorizar, sino también a construir, pues todo ese futuro, a preparar a toda la gente que construya ese futuro y a generar las herramientas y las soluciones para que ese futuro postestatal pues empiece a desarrollarse, ¿no? Porque al final yo creo que Bitcoin precisamente lo que hace es poner en crisis al Estado de una forma bestial, precisamente porque le arrebata su soberanía, es decir, le arrebata el control soberano, y cualquiera lo puede comprobar de una forma sencillísima, que es aprendiendo a hacer una autocustodia con privacidad de Bitcoin. Cualquiera, un niño de 5 años, puede quitarle la soberanía al Estado, puede impedir que el Estado le quite su propiedad. Y eso es tan bestia, eh, que yo creo que las consecuencias a lo largo de este siglo pues van a ser de cambio social bestial, ¿no? Completo. Sí, aparte, como yo me encanta esa postura. En primer lugar, quiero marcar varias cosas. Primero, cómo Bitcoin toca cualquier tipo de formación y cualquier tipo de especialidad, porque vos venís del campo de la abogacía y uno a veces dice, lo ve a Bitcoin como, no, es economía o es para coders, y vos que venís del campo de la abogacía y del derecho, ¿cómo
lo interpretás y cómo le das esa forma que verdaderamente es lo que yo también siempre digo, que Bitcoin es la única forma verdadera de propiedad, porque una casa puede venir el Estado y te la puede sacar, por más que tengas un papel. Pero Bitcoin, vos tenés las 12 palabras o las 24 palabras memorizadas o bien custodiadas, como sea, y es tu propiedad. Y lo más maravilloso es que todo el mundo puede acceder a esa propiedad con las mismas reglas y en fracciones, porque, por ejemplo, una casa, no todo el mundo la puede comprar. No todo el mundo puede acceder a un crédito hipotecario, o en Latinoamérica no todo el mundo puede comprar una casa cash, como lo compramos nosotros en Latinoamérica. Pero Bitcoin no necesitas millones de dólares o miles de dólares, necesitas $5, 5 euros para, para tener ese pedacito de propiedad que, como decís vos, es tu propiedad dentro de la blockchain. ¿Y por qué crees eso de que en el futuro vamos a ir a un mundo sin Estado y Bitcoin va a atentar contra el Estado? Cuidado que no es tanto un mundo sin Estado como un mundo postestatal, ¿no? Vos estás, sí, sí, Y, sí. y que sea un mundo postestatal significa que el Estado deja de ser la única forma de organización política, es decir, que aparecen nuevas formas de organización política, ¿no? Claro, fíjate qué curioso que esto ni siquiera es una tesis mía. Bueno, sí lo es, pero adaptada a nuestro tiempo, ¿no? Eh, el teórico, el gran teórico del Leviatán, perdón, del Estado es Thomas Hobbes, que escribió el Leviatán, ¿no? Y en el Leviatán es donde se articula y donde se estructura pues, lo que es el Estado, que el Estado es una forma de organización política muy concreta, ¿no? Que aparece en las guerras de religión en Europa. Y entonces, en toda esta construcción teórica del Estado que hace, como Hobbes era muy listo, o sea, yo no quiero hacer de menos al Estado, o sea, yo quiero decir que el Estado es una grandísima construcción teórica, ¿no? Pero es una construcción teórica para un momento que ahora además está entrando en una crisis muy, muy considerable, ¿no? Pues Thomas Hobbes, en el capítulo 29 del Leviatán, habla sobre las causas que tienden a la disolución del Estado, es decir, a que el Estado desaparezca, ¿no? Y la quinta causa, dice Hobbes, si los ciudadanos tienen absoluta propiedad sobre sus bienes, el Estado desaparece, porque no puede ni hacer justicia entre sus súbditos ni financiar sus guerras. ¿Vale? Claro, esto lo dice en el siglo XVII. ¿Vale? Muy ¿Cuánto hemos tardado fuerte. en desarrollar una propiedad absoluta? Pues hasta hoy, hasta Bitcoin, ¿no? Claro, en el momento en el que yo estudio Bitcoin y no lo veo como una alternativa al dinero simplemente, sino que lo veo como una nueva forma de propiedad, como una propiedad absoluta, es cuando digo, pues siguiendo al propio Hobbes, que es el que decía que si aparece una propiedad absoluta, esto desaparece, pues tienen que aparecer nuevas formas de organización política, ¿no? Claro, ¿qué pasa? El Estado, al ser soberano, no deja la posibilidad de pactar o negociar con él, ¿no? Que eso sí que era una cosa que había antes del Estado. En la mentalidad medieval, por ejemplo, en el pactismo medieval, si el rey quería recaudar tributos, tenía que pactar con los feudos, con los señores, con todo ese tipo de cosas. Las cosas, y claro, como lo tenían sus armas, pues claro, Claro. había pactismo, había que negociar. Claro, nosotros hemos depuesto las armas y se las hemos cedido al Estado, le hemos cedido el monopolio de la violencia, ¿no? Entonces ya no podemos negociar nada, porque lo que dice el Estado, pues se impone, ¿no? Eso es el soberano. Claro, de repente hay un espacio en el que el Estado no es soberano, porque si yo tengo propiedad en Bitcoin bien hecho el proceso de autocustodia y privacidad, lo que diga el Estado no se impone. Si el Estado quiere Claro. eso, me lo tiene que pedir y yo tengo que acceder a dárselo. Entonces, de alguna manera, reintroducimos, Bitcoin nos devuelve ese poder de negociación que habíamos perdido con el desarrollo del Estado. Y ahora, pues, va a haber ciertos grupos de personas que a cambio de su apoyo, a cambio de su Bitcoin, a cambio de otros tipos de propiedades, pues van a exigir algo. ¿Y qué es lo que me gustaría a mí que exigiésemos? Pues libertad política. Que exigiésemos la posibilidad de generar gobiernos y regiones y jurisdicciones personalizadas propias al margen del Estado, ¿no? Es decir, literalmente comprar territorio político y fundar nuevas comunidades políticas, ¿no? Eso es un Claramente. poco para mí por lo que Bitcoin me llama la atención, ¿no? O sea, eso es lo que me gusta. Esto, Y, sí. y eso yo le llamo Micrópolis, ya está. Eso estábamos hablando, hay un chico, no sé si lo conoces, que creo que estuvo en España, que se llama Alexander Svetsky, que es el escritor de El bullido de Bitcoin y es el CEO de Satlantis, que el otro día estuvimos hablando con un chico de Barcelona, que él está en esta red Satlantis. Y él nos decía que el futuro que él ve es como una especie de feudalismo meritocrático, en donde vas a tener ciertas regiones con mayor
que otra poder por el tema de Bitcoin. Los que tengan más Bitcoin se van a autogestionar, van a generar estas relaciones y va a ser como una especie de nuevo feudalismo. ¿Vos lo ves de esa manera? ¿Cómo imaginas estas nuevas organizaciones políticas? Bueno, yo algo de cierto hay en eso, ¿no? Yo creo que esto se va a organizar a través de lo que llaman autoridades carismáticas. Es decir, al final alguien tiene que hacer el trabajo de negociación con los estados, ¿no? Los estados yo creo que esto que nos suena muy lejos, yo quiero hacer un breve recorrido, ¿no? Yo soy advisor, por ejemplo, de una empresa que se llama CitizenX, que vende ciudadanías. ¿Vale? Es un marketplace de venta de pasaportes, ¿vale? Si esto lo hubiésemos comentado hace 50 años, cualquiera diría, pero ¿cómo que un Estado va a vender su ciudadanía? Es decir, ¿cómo que un Estado te va a vender su pasaporte? Y que estamos hablando no de Estados, no solo de las islas del Caribe, es que Portugal vende su ciudadanía, es que Malta vende su ciudadanía, es que Austria vende su ciudadanía, ¿no? Claro, es una fuente de ingresos bestial para el Estado. De hecho, para algunas de las ciudades del Caribe es hasta el 50% del PIB y no les cuesta nada, ¿no? O sea, no genera coste para ellos. Claro, esto, si lo hubiésemos teorizado hace 50 años, habría parecido una locura y hoy es una realidad, ¿no? Bueno, pues lo que estamos teorizando ahora es que se generen mercados de jurisdicciones, es decir, de territorios políticos donde tú puedas comprar un territorio en un país, en un estado, crear un nuevo contrato social, crear una relación contractual entre esa nueva jurisdicción y los gobernantes de esa jurisdicción y el Estado, y que, bien regulado, bien articulado todo el sistema de incentivos y demás, y que se cree un espacio dentro de un Estado que sea una jurisdicción al margen, ¿no? Y que esto, pues literalmente sea comercio o interés, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿cómo lo planteo? Pues que las autoridades carismáticas sean las que hagan la negociación y la captación del proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo suelo poner un ejemplo. Imaginemos que Elon Musk, ¿no? Es polémico, ¿eh? Deliberadamente. ¿Vale? Además, siendo argentino, te va a parecer polémico también, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Imaginemos que Elon Musk quiere salir de Estados Unidos porque ve que como ahora se ha posicionado en contra de Trump y de los demócratas, pues quiere crear una propia jurisdicción donde tenga sus propias normas de producción, donde se pueda instalar, donde pueda desarrollar su sistema de seguridad, donde pueda generar todo esto, ¿no? Y habla con Milei y Milei le dice, oye, mira, yo te cedo 500 kilómetros cuadrados, ¿vale? Y tú a cambio de eso me pagas 100.000 millones de dólares, ¿vale? Imaginemos eso, ¿no? Argentina tiene territorio para aburrir. Y si no lo queremos hacer en Argentina, ojalá fuese en España. Pero el problema es que en España los gobernantes todavía van a ser menos proclives, ¿no? Bueno, pues oye, 100.000 millones de dólares para Argentina a lo mejor es mucho dinero. Y luego pactamos a lo mejor pues 10.000 millones al año en tributos, ¿no? O una cosa de ese estilo, un tributo fijo. Y ahí se va Elon Musk con sus empresas, con sus cosas y con su tal. Y Elon Musk publica en Twitter que solo los 100.000 primeros que le den $1.000.000, pues se van a convertir en gobernantes, o sea, en ciudadanos de esa nueva comunidad política. Solo van a tener derecho de voto ellos. Pues yo creo que 100.000 personas en el mundo le dan $1.000.000 a Elon. Y se crea una nueva jurisdicción dentro de un estado. A Elon le cuesta cero y Argentina gana mucho. ¿Qué gana? No solo el dinero, también gana la atracción de talento y de capital, ¿no? Por ejemplo, dentro de los acuerdos que se podrían establecer entre esta micrópolis de Elon Musk, que he puesto yo de ejemplo, y Argentina, podría ser que tuviese que contratar, pues yo qué sé, a 5.000 argentinos al año, que tuviese que financiar una universidad en Argentina para formar a los jóvenes para los trabajos del futuro, que llegasen a un acuerdo de intercambio preferente de compra con descuento de los productos de las empresas de Elon o disponibilidad para los argentinos de forma gratuita, ¿no? Es decir, que no se tiene que pensar solo en compraventa, de soberanía y ya está, ¿no? Sino que puede ser una relación de intercambio mutuamente beneficiosa para las partes, ¿no? Y por supuesto con acuerdos de garantías y demás para el cumplimiento de todo, ¿no? Que esto es un poco pues el área que más me está gustando trabajar a mí ahora. Entonces, Espectacular, sí. eso es un poco como yo lo visualizo. Y es que la idea es relativamente sencilla. La idea es el intercambio genera valor para ambas partes. Porque al final si intercambiamos es porque lo que yo te doy para ti vale más y lo que tú me das para mí vale más, ¿no? Si no, o sea, si no, no se produciría ese intercambio, ¿no? Pues eso, aplicarlo al territorio político. Pues oye, a lo mejor yo valoro mucho crear una jurisdicción propia y tú tu territorio no lo valoras tanto, pero si valoras dinero, o si valoras capital humano, o si valoras formación, o si valoras recursos, o si valoras tecnología de alto desarrollo, pues intercambiemos, generemos valor para ambas partes. Tú tienes territorio de muerto, yo necesito una comunidad política, acaba con la idea de soberanía.
supera esa idea de soberanía moderna y acepta que no tienes por qué tener soberanía sobre la totalidad de tu territorio. Y pueden ser contratos, oye, pues de 20 años, de 30 años, de 50 años, indefinidos, o de 99 años, o los que sean. Pero, pero acuérdalo, ¿por qué no vas a meter el territorio político en el intercambio? Pues yo creo que eso es lo que tiene mucho sentido, ¿no? Y que simplemente tenemos que romper o ser capaces de superar esa idea moderna de soberanía. Es decir, esa idea de que el poder político tiene que ejercer el control absoluto sobre su territorio. Pues eso, ni ha sido así históricamente, ni tiene por qué ser así en el futuro, ¿no? Creo que, a ver, yo creo que es una idea que mi ley eso la tiene en la cabeza. De hecho, hay un punto en la nueva ley bases que se llama el RIGI, el régimen para las grandes inversiones, donde vos ponés una gran inversión en el país y te estás exento de impuestos, tenés un montón de beneficios y demás. El gran problema de Argentina es, supongo que es el mismo problema que pasa en España, la política. Hoy por hoy mi ley está haciendo un montón de transformaciones espectaculares para la Argentina, que van a tomar tiempo porque no va a cambiar 100 años de desastre en un año, pero están los gobernadores ya agazapados esperando para voltearle el superávit fiscal, lo quieren voltear de todos lados, los gobernadores, los diputados. La casta política argentina es tan porquería que jamás se le podría ocurrir una idea de estas. Porque van a salir con las pavadas, está regalando el territorio, bla, 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 cuando no entienden que puede haber todo este tipo de intercambios, que los intercambios, el comercio y la libertad nos favorece a todos, a todos. Por ejemplo, donde yo estoy viviendo, Hong Kong. Hong Kong, bueno, primero estaba Inglaterra, después le cedieron la parte de los chinos de los nuevos territorios, es una región que está pegadita a China, a Inglaterra, y en el año que vencía, en el 2000, en el 97, Inglaterra le tenía que devolver los nuevos territorios. Pero bueno, después había todo un tema de que la gente trabajaba en nuevos territorios o vivía en nuevos territorios y venía a la isla de Hong Kong y demás. Entonces Inglaterra dijo, bueno, vamos a devolvérselo todo, pero con el plan de 50 años de un país, dos sistemas. Por ende, las reglas que tenemos acá no son las mismas que en la China continental. Y sin embargo, a China le beneficia porque Hong Kong es una especie de testnet de un montón de cosas que China no puede hacer en la China continental por su régimen político y económico. Por eso me parece que hay que empezar a pensar, tiene que empezar a haber políticos como Milei, donde empiecen a ver estas ideas, donde empiecen a ver que pueden negociar. El mundo que viene no es más el del Estado, el político con el Estado, con el himno. Hoy estamos todos tan mezclados eso va a evolucionar a una cosa nueva. Y bueno, y Bitcoin creo que es el puntapié inicial junto con AI de todas esas cosas. Y lo que quería empezar a preguntarte es acerca de tu libro, La filosofía de Bitcoin. ¿Cuándo lo escribiste y qué te motivó a empezar a escribirlo? Pues mira, lo empecé a escribir, si mal no recuerdo, el 16 de mayo de 2021 y lo terminé el 23 de mayo de 2021. Tardé una semana en escribirlo porque había hecho tanto trabajo previo los 2 años anteriores estudiando que lo tenía todo muy, muy, muy claro en mi cabeza y salió solo, ¿no? Lo que me motivó a escribirlo, yo estaba con dos amigos de toda la vida del instituto, explicándoles Bitcoin y diciendo que, joder, que, que al final yo era capaz ya de explicar y más o menos que la otra persona entendiese Bitcoin relativamente rápido, pero que en general no había nada que te permitiese eso, ¿no? Es decir, entregar un conocimiento específico y que la otra persona le hiciese clic en la cabeza y entendiese de qué estabas hablando cuando hablabas de Bitcoin. No sé, es que o sea, no había ese material, no había, mira, mírate esta entrevista y con eso vas a entender Bitcoin. Mira, léete este libro y con eso vas a entender. No existía, no había ese tipo de material, ¿no? Entonces yo dije, yo creo que soy capaz de hacerlo, ¿no? Y además dije, creo que soy capaz de hacerlo en una semana y se rieron, ¿no? Claro, así que, o sea, en una semana pues estaba, ¿no? Y al final el libro costó mucho publicarlo, tardé más de 6 meses gracias a Lunaticoin, porque me hizo una entrevista y lo pude publicar. Pero si no, habría sido muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo soy muy perseverante, así que por algún lado habría, habría salido. Pero, pero es eso, sobre todo lo que me llevó fue, oye, mira, es que yo creo que esto es muy importante
creo que soy capaz de explicárselo a cualquiera y que cualquiera lo entienda y resolver todas las dudas. Porque al final no era más que el trabajo que yo ya había hecho para mí. Yo lo que había hecho era, oye, yo no entiendo esto por este mito, 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 ¿no? Pues voy a ir respondiendo cosa a cosa y cuando voy superando todos esos obstáculos para entender Bitcoin, pues me doy cuenta de que igual que los he superado yo, los tiene que superar cualquiera que empiece, ¿no? ¿Por qué Bitcoin y no cripto? ¿Por qué Bitcoin y no blockchain? ¿Por qué? Todo eso, ¿no? Y al final, pues eso es el libro. El libro es todos los conocimientos que yo tenía previos de teoría del Estado y de otro tipo de cuestiones, y de teoría económica, que también pues yo he estudiado mucho en la Escuela Austríaca de Economía, y aplicados a mi estudio de Bitcoin. Entonces, eso fue que cualquier persona pudiese entender cuál era el papel de Bitcoin en el mundo. Desde mi visión, claro, o sea, eso era. Exacto. Y esto apunta sobre todo a la gente que no sabe de Bitcoin, o sea, que no entiende nada, quiere ir y quiere aprender de cero y se va a llevar un conocimiento, no digo in deep, pero al menos va a entender lo máximo de Bitcoin para poder meterse en el rabbit hole. Exacto, a mí me gusta mucho la definición de la filosofía como un saber que te permite coordinar las cosas para ver qué papel ocupan en el mundo, ¿no? Es decir, la filosofía casi como un papel de cartógrafo, como hacer mapas, ¿no? Como el que tengo aquí detrás, ¿no? Pues, pues un poco ese era lo que yo quería hacer, poner a Bitcoin en el mapa, es decir qué papel ocupa respecto del resto de cosas y hacer un poco ese mapa. Y era un poco la idea, ¿no? Pues eso, sobre todo incidir mucho en que lo novedoso de Bitcoin no es ser una nueva forma de dinero, sino que es mucho más, es que es ser una nueva forma de propiedad, ¿no? Y eso es bestial, ¿no? Yo creo que cualquiera que no entienda Bitcoin como una nueva forma de propiedad es que no se ha enterado de nada. O sea, cualquiera que esté eh, o sea, con otra visión de Bitcoin me parece extremadamente pobre. O sea, hace tan de menos a Bitcoin que yo creo que son visiones que están condenadas a fracasar. Sí, yo creo que el tema de la propiedad es lo que yo, a mí la ficha esa no me cayó hace mucho, la de la propiedad. La hice, me cayó leyendo creo que Antonopoulos o alguna de otra. Yo vengo de la economía, yo soy economista, seguidor de la escuela austríaca, mucho antes de que Milei fuera panelista de televisión y después presidente. Por eso cuando apareció dije, este tipo está diciendo todo lo que yo pensé y lo está haciendo mainstream. Cuando yo estudiaba economía era marginal la escuela austríaca. Y yo lo entendí Bitcoin, bueno, inicialmente no lo entendí tanto, inicialmente lo conocí y lo entendí como un medio de pago, como un PayPal. Después cuando lo vuelvo a entender, lo entiendo como un dinero perfecto, que finito, que es contra la inflación, que es deflacionario, que pin que pam. Después Saylor lo pone en el tema de la energía, y por último, leyendo hace poco estos libros, un libro de Antonopoulos, no recuerdo quién fue, ahí caigo en el tema de la propiedad. Caigo, claro, esto es propiedad pura, es la verdadera propiedad, porque vuelvo a repetir, tu casa es tu casa, ¿por qué? Porque un notario firma que ese terreno, que tiene esta construcción y que estas cosas, es tu casa y te pertenece. Pero te pertenece hasta que el Estado ejerce su poder coercitivo sobre vos y te dice, y no quiere decir que te saque a patadas, pero por ejemplo, vos vivís en un lugar y tiene que pasar una autopista y el Estado te tiene que expropiar y te va a pagar, pero te va a hacer mover. O sea que no es 100% tuyo. Fíjate qué interesante porque Jason Lowery, que tiene el libro de software, que es un libro que es su tesis doctoral, Jason Lowery lo tienes por ahí, pues súper Lo bien. tengo atrás. Claro, dice, es que los registros de la propiedad a lo largo de la historia están manchados, no están escritos con tinta, están escritos con sangre. Es una frase que, joder, que es súper fuerte porque dices, claro, es que mi casa es mi casa porque ha habido unos señores que se han partido la cara durante siglos defendiendo este territorio para que podamos tener propiedad en este territorio. Es decir, los registros de la propiedad de los estados están protegidos con la violencia. Que de repente aparezca un registro de la propiedad que no depende de la violencia, es bestial. Que es lo más bestia que ha pasado en la historia de la propiedad. Y si es lo más bestia que ha pasado en la historia de la propiedad, es lo más bestia que ha pasado en la historia de la economía. Y si es lo más bestia que ha pasado en la historia de la propiedad y la historia de la economía, es lo más bestia que ha pasado en la historia de la política, prácticamente, ¿no? Entonces, claro,
pues te das cuenta de que Bitcoin ya tiene un nivel pues de cosa más revolucionaria prácticamente de la historia, ¿no? Y verlo con esa dimensión, pues a mí me pone los pelos de punta y lo explico todos los días, 8 horas. Entonces, yo me sigo emocionando cada vez que lo cuento, ¿no? Porque es que es bestial. No es un No, a registro mí, de propiedad defendido por sangre y por violencia, es un registro de la propiedad de texto, de conocimiento. Hijo, eso es increíble. sí, no, a mí también me pasa lo mismo, hablar de Bitcoin, hablar de propiedad, de soberanía, de libertad y todas esas cosas, creo que Bitcoin incluye todos esos valores. Y ahora últimamente el tema es que la gente se ve mucho por el precio, ¿no? Porque eso es lo que yo te decía antes de empezar el tema de español. Hay mucho podcast, mucho educador que lo que se fija es en el precio o en el trading o que Bitcoin va a estar tanto y a tal punto tenemos que vender. Yo el otro día estaba leyendo un Instagram de un argentino que es bastante, creo que se llama Iñaki, que es bastante conocido en el tema cripto de Bitcoin, y hablaban del precio de Bitcoin y decían, no, porque ahora viene, se termina el bull run, ahora esto el año que viene va a estar para abajo, va a estar picante, que esto que lo otro, digo, qué feo verlo a Bitcoin desde ese punto de vista cuando verdaderamente es todo lo contrario. Y por eso está desvirtuado. ¿Y por qué crees que la gente tiene o miedo o le tiene reparo o no quiere aprender de Bitcoin? ¿Por qué? Porque le parece difícil, porque le parece que es una estafa, porque no hay información. Sí, yo esto lo trato también al principio del libro, ¿no? Que es, nosotros estamos constituidos por creencias, ¿no? Es decir, Ortega y Gasset tiene un artículo muy bonito que se llama Ideas y Creencias, que es muy corto, y dice que en realidad no es que nosotros tengamos creencias, sino que las creencias nos tienen a nosotros, ¿no? Es decir, cuando hablamos de sujeto, es decir, que una persona es un sujeto, es porque está sujeto a sus creencias, ¿no? Eh, es decir, que está sostenido por ellas. Entonces, claro, dice Ortega que las creencias entran en crisis cuando aparecen ideas que las ponen en cuestión. Entonces, claro, lo que hay es una crisis de la persona, es una crisis del sujeto, porque de repente esa creencia que te sostenía a ti ha entrado en crisis. ¿Por qué creo yo que hay un rechazo visceral al principio a Bitcoin? Porque Bitcoin va contra las creencias que tenemos más asentadas. Bitcoin va contra la creencia de que el Estado es proveedor de la propiedad, de la riqueza, del dinero, de todo, ¿no? Bitcoin va contra la creencia de que pueda aparecer algo que se escape al Estado, ¿no? Es que no hemos vivido, o sea, pensemos que llevamos desde el siglo XVII sin vivir otra forma política, otra forma de existencia que no sea estatal. Entonces, pensar que puede haber algo que se escape al Estado es como no, no, no hay No, nada que se escape al Estado. Entonces, cuando te viene alguien y te lo dice, tu primera reacción por las creencias en las que tú estás sostenido es no, esto no puede ser. Entonces, lo primero que es, Bitcoin no es un test de inteligencia, no es que sea muy difícil, es que Bitcoin es un test de ego, porque tienes que negar las creencias que te sostienen. Y eso es lo más difícil, eso es pues, rechazar que todo lo que has aprendido hasta ahora tiene que seguir siendo así para siempre, ¿no? Por ejemplo, lo pienso siempre igual, ¿no? Imaginemos un catedrático de economía. Un catedrático de economía que durante 15 años o 16 años ha estado diciendo que Bitcoin no, que Bitcoin es una estafa, que Bitcoin no, no sé qué, que Bitcoin no, no sé cuántos. A él como catedrático de economía, ¿le sirven de algo sus conocimientos para entender Bitcoin? A lo mejor parcialmente, pero no. Tiene que sentarse a hacer los deberes de forma íntegra, ¿no? Es que con Bitcoin a mí me gusta, también lo menciono en la filosofía de Bitcoin, ¿no? Eh, em, el rey Ptolomeo I, perdón, hay un rey que le encarga perdón, sí, el rey Ptolomeo I le encarga creo que es Ptolomeo I, a Euclides que haga los elementos. Los elementos es pues, donde se recopila toda la geometría euclidiana, ¿no? Vamos, toda la parte de la geometría. Y claro, le llega con 2 tomos. Dice el rey, "Oh, es fantástico, pero me lo puedes decir de forma más sencilla". Dice Euclides, no, no hay caminos reales para la geometría. Es decir, no, tienes que sentarte y estudiar lo que hay, ¿no? Pues con Bitcoin pasa lo mismo, con Bitcoin no hay caminos reales, no hay una cosa que digas, ya está, ya lo he entendido, ya lo he aprendido. No, tienes que sentarte y estudiarlo y entender lo que es, y no vale que seas catedrático de economía, no tienes más autoridad en Bitcoin que una persona que ha hecho los deberes. No, es que no la tienes, ¿no? Entonces, claro, aquí la dificultad está en superar ese decir, oye, pues yo durante 15 años o 16 años no he prestado atención a lo más importante que ha pasado en la historia de la propiedad, de la economía, de la política. Y yo tengo una posición de autoridad social. Entonces, mi posicionamiento sobre esto es o reconocer que yo soy un ignorante los últimos 15 años
y sentarme a hacer los deberes o seguir negándolo, ¿no? Claro, No, lo que pasa es que el mercado te está diciendo una señal muy clara que es que cada vez más gente está descubriendo lo que es esto. Entonces, ¿hasta cuándo vas a estar negando tu posición? exacto. No fui un ignorante, porque yo creo que a lo largo de la vida es la naturaleza del ser humano cambiar. Yo, por ejemplo, hoy tengo 44 años, mis gustos y mis preferencias no son lo mismo que hace 10 o que hace 20 o que hace 25. Yo, por ejemplo, en Argentina era el tipo que hacía los asados, que hacía esto, que hacía lo otro, que iba a la cancha. Me mudo a Asia y empiezo a disfrutar otras cosas. Es como que el ser es dinámico, entonces tenés que aceptar de que nada es absoluto. Y eso creo que lo que viene acá es que no es porque no lo quieren estudiar o no lo quieren aceptar o no quieren decir que están equivocados, sino porque atenta o es un riesgo para su status quo, para el nivel que ocupan en la sociedad. Imagínate una persona que está en la Fed, que con su poder sube y baja la tasa de interés y decide cuánto dinero vale a esto, cuánto dinero baja. Ahora hay un instrumento que la gente usa como dinero, que usa como propiedad y que no lo podés manejar. Es bestial. Es ¿Qué bestial, tengo que hacer? ¿Qué tenés que es hacer? ¿Te que tenés que ir a tu casa? sí, es que cambia tanto todas las relaciones sociales, económicas y políticas que hemos tenido hasta ahora que entender el alcance de Bitcoin va a llevar décadas, ¿no? Es decir, a mí me gusta, yo lo suelo comparar mucho con la pólvora, ¿no? Y es que pensemos que las primeras armas de pólvora, bueno, primero que la pólvora es un descubrimiento que hacen alquimistas en China buscando remedios medicinales. ¿Vale? Después se empieza a utilizar como arma, pero atando bolsitas de pólvora en el cuello a pájaros y lanzándolo contra estructuras de madera al enemigo. Se ponían bolsitas de madera en los troncos y se lanzaban como propulsados contra los enemigos, ¿no? O sea, es decir, que hasta que eso se transforma en un cañón con pólvora que tira las murallas de Constantinopla, hasta que se transforma en un arcabuz que acaba con los ejércitos de caballería pesada de Francia, pasan siglos, ¿no? Es decir, tardamos siglos en aprender a utilizar la pólvora. Ahora vamos más rápido, pero yo creo que tardaremos décadas en entender realmente el alcance de Bitcoin, ¿no? Ya llevamos 16 años y sigo creyendo que menos o sea, el 99,9% de la población todavía no entiende de qué va esto. Entonces, yo creo que todavía queda mucho, 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 mucho. Sí, eso es lo que pasa. Yo, por ejemplo, a ver, uno que está en el mundo Bitcoin y que habla con Bitcoiners todo el día, yo como digo siempre, yo me levanto, voy a la oficina, me encuentro con mi socio y amigo que es Bitcoiner y hablamos de Bitcoin. Vengo a Mm. mi casa y generalmente cuando vuelvo a casa tengo un stream o hago yo el stream o me invitan a algún podcast y hablo de Bitcoin. Entonces me parece que todo el mundo sabe de Bitcoin, pero cuando vos te alejás de ese micromundo de Bitcoin que vivís, te das cuenta que nadie ni sabe en lo más mínimo lo que es Bitcoin. Y va a tardar un tiempo, pero yo creo que va a ser mucho más rápido por el tema de que, en primer lugar, el sistema Fiat está acabado y se va a destruir en los próximos años. Y segundo, por el avance de la inteligencia artificial. Creo que esas dos cosas van a hacer que Bitcoin, les guste o no les guste, lo van a tener que adoptar. Y yo creo que hay una cosa adicional que es cómo han cambiado las fuentes de acceso a la información, ¿no? Es decir, ya la gente no aprende yo que sé, por ejemplo, ayer para ver el partido del Real Madrid PSG, lamentablemente, ¿no? Pues lo echaban en un canal en España que es Telecinco, que es de la televisión normal. Y yo es que no tengo televisión. Bueno, o sea, yo tengo televisión, pero no tengo el configurado el canal. Entonces me lo tuve que buscar el canal online porque ya no tenía ni televisión, ¿no? Entonces ya seguimos YouTube, seguimos otras plataformas, seguimos newsletters, seguimos otro tipo de redes sociales. Nuestra fuente de acceso al conocimiento ya no es la televisión, ya no es la prensa, ya no son los medios del Estado, ya no son las universidades, ¿no? Ahora son otras. Y eso hace que el conocimiento evolucione como nunca ha evolucionado, muy, 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 muy rápido. Y la IA es una explosión, porque pones en el móvil de cualquiera, en el teléfono de cualquiera, le dejas el alcance tener conocimiento de un doctor en cualquier materia. Entonces, es una explosión gigantesca. Pones al alcance Bueno, cualquiera a aprender sobre Bitcoin. sí, hoy, por ejemplo, estábamos viendo a Elon Musk dando la conferencia de prensa presentando el Grok 4 y lo que dice Elon Musk es que
El Grok 4 tiene el conocimiento, mucho más conocimiento que PhD. O sea, que vos lo que estás teniendo en el celular, en el móvil, como le dicen ustedes, o accediendo vía Grok, es PhDs en todos, en todo. Ejemplo, Grok es un PhD, es más que un PhD, perdón, es un post PhD en química, un post en derecho, en matemática, en literatura. Entonces vos decís, es increíble Que ya cómo eso. su único límite, decía Elon en la entrevista, que también la he estado viendo yo esta mañana, es la realidad. Sí, Que pero como decir, los límites de la IA ya no son el conocimiento. El límite de la IA es que sea capaz de ponerlo en práctica, que sea y capaz de, de claro, de construir, crear, de de construir, crear. pero lo que dijo Elon, que eso está a un par de años. O sea, yo me acuerdo de que cuando empieza el AI, yo estaba de viaje en Argentina, en el 2022, a fines de 2022. Y él era el ChatGPT, que decía, oh, mira qué bueno, le preguntás una cosa, o que te escriba, me acuerdo que era escribir un artículo con el ChatGPT, escribirme un artículo sobre tal cosa. Después empezó a salir, estaba en esa época también el que estaba Midjourney para hacer imágenes, y que te hacía imágenes. Hoy tenés, y estamos hablando de menos de 3 años, tenés cosas increíbles. Yo vivo usando AI, haces programas con AI, haces código, haces los thumbnails para YouTube, tenés el AI detrás de estas plataformas que hacemos streaming, que después te saca todo el resumen, te hace los clips. Es terrible y como decía Elon, estamos a nada de que el AI empiece a crear. Entonces, si vos empezás a ver eso, si vos empezás a ver Bitcoin como el patrón monetario que se viene, eh, viene un mundo totalmente donde la productividad nos va a llevar a cosas inimaginables, donde yo soy mega bullish con la humanidad, con el mundo, porque todo lo que va a pasar, vamos a tener una moneda que es perfecta, que es Bitcoin. Tenemos unas herramientas como el AI que pueden hacer trabajos y optimizar nuestra productividad al extremo. Eso lo que lleva es, nos haría falta más libertad económica, que hoy por hoy se está discutiendo, para llevar el PBI mundial y volver a vivir una era de oro. No sé si vos lo ves de la misma manera. Pues yo voy todavía un pasito más porque, fíjate, ¿no? Para mí mi obsesión últimamente es o sea, al final tienes la intersección entre IA y robótica, ¿no? Y eso van a ser agentes autónomos que sean capaces de producir y de construir, que es todo esto que estamos viendo, ¿no? Precisamente el mismo que me descubrió Bitcoin, Emerito Quintana, también fue un poco el que me puso un poco en órbita sobre esto, porque, claro, aquí el tema es que nosotros para aprender, pues tenemos que pasar procesos de la universidad. El aprendizaje para nosotros los humanos es un aprendizaje que lleva tiempo, que lleva recursos. Pero claro, el aprendizaje para las IAs es una actualización de software. Entonces, claro, cada volumen de conocimiento nuevo que se hace para que los robots con IAs sean capaces de ejercitarlo, va a bastar con una actualización. Entonces, esto por ejemplo lo veo mucho con los coches, ¿no? Con los Teslas. Tesla ha mejorado ahora la conducción. Pues actualizas y en todos los Teslas a la vez se actualiza ese conocimiento de esa información. Esto es bestial. O sea, cualquier crecimiento marginal es un crecimiento exponencial porque se aplica a todo. Exacto. Esto, para cualquier tarea, para cualquier cosa que vayan aplicando, es bestial. Y aquí es donde, claro, yo ya en mi cabeza explotando es, vale, Bitcoin es texto. Porque al final son palabras, claves privadas. ¿Las IA son capaces de utilizar texto? Sí. Entonces, las IA son capaces de utilizar Bitcoin perfectamente. Perfectamente. Entonces es ahí donde esa intersección entre IA, Bitcoin, robótica y demás es bestial. Y lo único que yo creo que necesitamos para que esos volúmenes de crecimiento se disparen a lo bestia son jurisdicciones que permitan esa innovación. Y es ahí el papel y la importancia de las micrópolis, ¿no? La importancia de que haya jurisdicciones que permitan todo esto. Porque el coste del Estado, el coste de oportunidad del Estado es gigantesco. El coste de las regulaciones, el coste de los límites, el coste de los impuestos, todos esos costes son inmensos. Y el día que seamos capaces de quitarnos el peso del Estado, creo que la humanidad va a empezar una nueva etapa de prosperidad con la que no podemos ni soñar. O sea, es que ni nos lo imaginamos, ¿no? Y creo que va a ser tan bestia, 24/7 produciendo, trabajando, prestando servicios,
con mejoras en el margen que se aplican a todo, con nuevas formas de propiedad, o sea, es que ni nos lo imaginamos, ¿no? Y yo creo que lo único que tenemos que ser es capaces de superar la idea de soberanía y la idea del Estado para poder crear nuevas formas de organización política. Exactamente, no, no, claramente. Yo soy totalmente concuerdo con eso y que el Estado se tiene que retirar de la vida de la gente lo más posible, porque básicamente con todas las regulaciones, con todos los impuestos, con todos los palos en la rueda que te pone la burocracia estatal para emprender, para realizar lo que sea, eso te quita productividad al final del día. Y hoy vivimos en un mundo donde las máquinas no pueden parar. Entonces, si vos tenés un Estado que quiere hacer una revolución, por ejemplo, el otro día hablaba, este año estuve acá en Hong Kong, como, bueno, long story short, se me venció mi carnet de conducir en Argentina, para renovarlo, tengo que cambiar de nuevo el domicilio en Argentina, y que bueno, voy a sacar el carnet de conducir en Hong Kong. Y me acuerdo que siempre con el muchacho que me enseñaba, hablaba, ¿no? Hablaba con él de que esto que lo otro, y un día nos ponemos a hablar de AI. Yo me pongo a hablar de Tesla. Y él era un gran defensor, un tipo grande, 60 años, de los autos de combustión interna, le tiraba cosas a los autos eléctricos, le tiraba mucha bosta a Tesla. Y yo le digo, pero el tema es que Tesla la IA el día de mañana se van a manejar solo los autos. Y lo va a Ya hacer lo hacen, mejor que un ser humano. Lo va a hacer mucho mejor. mejor que un ser humano. Va a manejar mejor que yo, mejor que cualquiera. Mejor que el mejor piloto de Fórmula 1 va a manejar el IA. Y me decía, no, pero bueno, los gobiernos tendrían que controlar la IA. Buena suerte. Es imposible que un gobierno intente controlar la IA como es imposible que el gobierno controle Bitcoin. Entonces esas cosas van de la mano. Y es que no solo eso, es que no podemos olvidar que están en competencia. Es decir, que a lo mejor un Estado sí se propone bloquear los Teslas o bloquear ciertas cosas, pero si otro lo promociona, pues estos van a ser más productivos, estos van a ser mejores. Y el día de mañana la gente de esta jurisdicción se va a ir a esta. Entonces vas a tener una Exactamente. fuga de capital, vas a tener una pérdida de poder, vas a tener una pérdida de influencia. Entonces yo creo que la carrera por los temas de IA, por los temas de atracción de capital, ¿no? O sea, fijémonos, ¿no? Meta pagando 100 millones por los desarrolladores de OpenAI, pagando hasta bonus de 300 millones por desarrolladores, ¿no? O sea, la competencia por el talento en el margen va a ser bestial. ¿Y qué mejor competencia, qué mejor manera de ofrecer talento que crear jurisdicciones personalizadas para que ese talento pueda prosperar y pueda florecer? Entonces, yo creo que el día que los estados vean eso, van a ser los primeros en que empiecen una carrera por crear jurisdicciones personalizadas, para atraer talento, para atraer capital, para atraer inversiones, para competir mejor, para ser mejores. Exacto, y con Bitcoin en el medio, que es transferencia de capital inmediata, al instante, a bajo costo, sin Y que ningún los tipo de estados no, problema. y que los estados no ¿Eh? pueden influir en él. Y que los Y los estados no estados, pueden influir en él. no, y no solo los estados, sino todo el sistema bancario, los bancos. Yo odio los bancos. Yo Los también. bancos me parecen, a ver, una cosa yo acá en Hong Kong tengo el HSBC y me parece una cosa totalmente nefasta el mandar una transferencia de banco y que tarde, cuando la mandás a otro país, te tarda varios días, que te cobran un fee, que demás, y que en realidad se están pasando yo te debo, es un asiento en un Excel. Cuando vos con Bitcoin podés hacer un settlement instantáneo a costo cero. Entonces, imagínate todo eso, a costo casi cero, pero imagínate todo eso llevado a escala. Es increíble todo el ahorro de energía, el ahorro monetario, el ahorro de eficiencia. La gente le tiene miedo a todo eso, porque, como decís vos, viene a patear sus creencias, su filosofía, pero bueno, hay que cambiar con eso para evolucionar. Fíjate que has sacado un tema importantísimo, ¿no? Que son los costes, ¿no? Es decir, los costes de toda esa infraestructura bancaria, global, y no solo bancaria, ¿no? Si es que me refiero a la propia infraestructura para garantizar la propiedad, ¿no? Tiene unos costes enormes. ¿Qué hace falta para garantizar la propiedad? Supervisores, auditores, notarios, jueces, policías, eh, administraciones, un mogollón de cosas, ¿no? De repente aparece un sistema global de derechos de propiedad absolutos que prácticamente no tiene coste.
Exacto. Es decir, literalmente, ¿cómo vas a decir que Bitcoin consume mucha energía o cosas de ese estilo? Digo yo, sí, compáralo con lo que está haciendo, compáralo con el coste tan gigantesco en el que tienen que incurrir los estados y por tanto los ciudadanos para tener propiedad efectiva, para tener sistemas financieros, para tener sistemas bancarios, para tener... Joder, es que es una innovación tan bestial bueno, que simplemente es cuestión de tiempo, ¿no? Pues a medida que la gente lo va entendiendo, lo va adoptando, lo va aprendiendo, pues seguirá haciendo lo que lleva haciendo, ¿no? Y yo vuelvo a eso, ¿no? A esa señal del precio. A mí tampoco me gusta hablar de precio, pero es una señal que al final es lo que te está diciendo, cada vez más gente está entendiendo lo que es esto y lo está atesorando. Exacto, exacto. El precio es como una señal de entrada para ver y que hoy esté 111, 112 $1.000, que para mí sigue estando barato. O sea, si la gente entendiera lo que es Bitcoin, tendría que estar mucho, mucho más caro. Eh, a Bitcoin a cualquier precio es barato, porque su calidad, su característica deflacionaria hace que estás comparando el fiat es porquería. Entonces, comparar Bitcoin y ponerle precio fiat siempre va a ser barato. Esté a $100.000, $1.000.000, $100 millones o $1 billón. Siempre va a ser barato porque lo estás comparando con algo que no sirve. Y algo que quería traer, que vos lo acabas de decir y yo lo tenía anotado para preguntarte, que es una crítica común es que la adopción masiva de Bitcoin puede diluir su filosofía original. ¿Crees que esto es un riesgo real? ¿Y cómo se puede preservar la esencia de Bitcoin? Sí, yo creo que no es un riesgo, porque al final en Bitcoin, precisamente, una de las enormísimas ventajas que tienes es que tener más Bitcoin no te da más poder sobre la red, ¿no? Al final los que mandan en Bitcoin son los nodos. Entonces, a mí me importa tres pimientos que BlackRock, que MicroStrategy, que las... Eso no va a alterar la filosofía de Bitcoin, porque la filosofía de Bitcoin no está en quién lo atesora, ¿no? Bitcoin también es para los enemigos. La filosofía de Bitcoin está en que se mantenga descentralizado, en que mantenga una propiedad que no depende de terceros, que cualquiera pueda revisarlo todo por sí mismo. Y en ese sentido, para preservarlo, para preservar esa función, pues lo más importante es la proliferación de nodos y que la gente aprenda a hacer autocustodia con privacidad. Esas son las dos cosas esenciales, ¿no? Y en las que más tiempo dedico yo, pues es a eso, ¿no? Por ejemplo, también soy director del máster de Bitcoin de la Universidad de las Hespérides y todos los alumnos salen con un nodo. Es uno de los objetivos, ¿no? Además de saber haciendo autocustodia de privacidad. Y en BTC Consulting, pues es a lo que nos dedicamos, a enseñar autocustodia de privacidad. Es que son los dos elementos porque al final el problema de la compra en exchange y en sitios de ese estilo es que si tu propiedad ya ha pasado un KYC, vas a ser extorsionable. No vas a tener una propiedad tan absoluta porque si el Estado sabe lo que tienes, te puede decir, te quito otras cosas, te meto a la cárcel, pero si el Estado tampoco sabe lo que tienes, pues es una ventaja muy grande, ¿no? Entonces yo creo que para mantener esa propiedad de efectivo electrónico de la que hablaba Satoshi, más importante que hacer pagos con Bitcoin es hacer las cosas con privacidad. Si no eres capaz de mantener la propiedad con privacidad, pues en realidad no se va a distanciar tanto de invertir en un vehículo de inversión. Exacto. ¿Y de qué forma BTC Consulting trabaja en esto? ¿Asesora a la gente? ¿Educa? Nosotros confeccionamos programas formativos para otras empresas, para universidades, para academias de inversión y de formación. Y luego tenemos nuestra formación estrella es el método Bitcoin 360, ¿no? Que tenemos tanto la versión personalizada, que son 8 horas de atención personalizada, pueden ser presenciales o online, como la formación digital, que es un conjunto de vídeos que hemos lanzado ahora, que son todo ese resumen de esa formación personalizada, que también incluimos media hora de atención para dudas, incluye una guía práctica de autocustodia de privacidad e incluye una hardware wallet Jade para que puedan hacer todo el proceso entero. Lo que enseñamos a hacer es todo el proceso desde el principio, con mucho cuidado, entender muy bien todos los conceptos que se ven involucrados y a manejar una hardware wallet Jade y Sparrow Wallet. También enseñamos todo el plan de herencia y cómo hacer todo el proceso de compra con privacidad. Y eso, pues la verdad que hemos tenido una demanda un poco mortal, porque desde septiembre hasta abril hemos estado trabajando todos los días prácticamente, hemos librado un día al mes.
y hemos estado trabajando entre 8 y 13 horas al día. Y como hemos visto que no, pues que como solo teníamos formaciones personalizadas, dedicación, y había mucha demanda, pues hemos sacado ahora la versión digital, pues para poder escalar un poquito más y que más gente pueda acceder a ella. Y eso es un poco lo que hemos trabajado. Es el método Bitcoin 360. Y bueno, para los que están escuchando, pues pueden tener un código de descuento con ATH 112, que ahora estamos en máximos históricos de Bitcoin, y para dar un descuentito del 11,2% para celebrarlo, pues todos aquellos que utilicen ese código ATH en mayúsculas 112, pues en el método Bitcoin tendrán un descuento. Perfecto, eso lo vamos a poner en los comentarios y lo vamos a andar paseando por nuestra newsletter, que como te decía, aún no somos muy fuertes en el mundo hispanohablante, pero bueno, nos vamos abriendo camino. Pues nada, estamos probándola también en inglés, ¿eh? Porque es verdad que el conocimiento en el mundo en general de la autocustodia y privacidad escasea. No hay muchas formaciones en el mundo de eso y está muy generalizado el uso de exchange y cosas, ¿no? Y nosotros sí que vemos riesgos significativos que no haya mercados P2P. Fíjate, hay muy poca oferta en mercados P2P y trabajamos mucho en incrementar eso, ¿no? En promover la adopción, la compra y toda esa parte. Y yo creo que eso es en lo que va a estar el futuro, ¿no? En ser capaces de mantener esto de forma secreta. Es decir, que seas capaz de guardar Bitcoin de forma privada. Porque si no, yo creo que va a haber lugar a muchos ataques de llave inglesa. Exacto, exacto. Y sobre todo en Europa que tenemos al SB que les encantan hacer todo esta, que son les encanta meterse mucho en la vida de la gente, por sobre todas las cosas, ¿no? El otro día pusieron un tuit que decían que tenían que promover que los ahorros fluyesen hacia los proyectos de la Unión Europea y cosas así. O sea, vamos, que se van a pulir los ahorros de los europeos como quieran, ¿no? Pues ahí es donde te das cuenta de esto, ¿no? Es que de repente tienes una propiedad. Es que el Estado no puede hacer nada contra ella porque no sabe que la tienes. Entonces, eh, Exacto. la puedes mantener al margen. Y eso antes era prácticamente imposible. Y la formación esta que están promocionando ahora, ¿de qué se trata? ¿Cómo viene? ¿Tienen ciertos Sí, módulos? es una formación en módulos que lo que enseñamos es en la primera parte el marco conceptual de Bitcoin, que son todos los conceptos fundamentales, ¿no? Porque enseñamos también a utilizar una passphrase, entonces pues la gente tiene que entender lo que es semilla, passphrase, clave privada, clave pública, direcciones, huchos, etiquetas. Enseñamos a utilizar mucho Sparrow Wallet, ¿no? Después está toda la parte del proceso práctico de autocustodia de privacidad, que esta parte pues es la más importante, es cómo hacer todos los procesos bien, pues no reutilizar direcciones, saber cómo separar la gestión de la clave pública de la gestión de la clave privada. Luego también a resguardar muy bien la semilla, hacemos una separación del setup de custodia, pues para evitar riesgos de ataques físicos, en caso de que haya accidentes, incendios o cosas de ese estilo, pues se puedan recuperar el acceso a los fondos. Después también enseñamos a hacer todo el proceso de compra P2P, de tal manera que la gente, pues una vez ya está lista para recibir el Bitcoin, pues pueda comprarlo. Porque mucha gente nos dice, no, ¿a partir de cuánta cantidad de Bitcoin comprado en el exchange nos recomiendas hacer la formación? Digo yo, no, al revés, hazlo antes porque si no, no te va a servir de nada, ¿no? O sea, cuando hay que hacer la formación es al principio, no cuando ya llevas mucho tiempo, ¿no? Y luego enseñamos el plan de herencia y damos una serie de recomendaciones, ¿no? De pasos a seguir después. Luego tenemos media hora de atención personalizada para las dudas que hayan surgido durante la formación, que es una atención online en este caso. Y luego incluye una hardware wallet J de Blockstream, que es open source completamente y nosotros somos resellers oficiales. Incluye una guía de autocustodia y privacidad también y un regalito extra para aquellos que la están pidiendo, que viene en el sobre, así que... Espectacular. Espectacular, espectacular. La verdad que está muy bueno y como decís vos, sí, cuando uno dice, yo empecé a partir de cuántos Bitcoin en el exchange me conviene sacar o pasar a la wallet y demás, ahí es como decir, sí, claro, vos ya estás manchado. A ver, todos nos metimos en el exchange. Yo no A puedo ver, el decir, que esté libre de pecado que tire la primera piedra, yo o no puedo, sea... yo no, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, es como que uno entra a Bitcoin y empieza a aprender sobre la marcha, uno va aprendiendo sobre la marcha y todos los días, como decís vos, cuando más estudias Bitcoin, cuanto más te metes en el rabbit hole, empezás a aprender cosas nuevas y nunca se termina de aprender.
es una cosa maravillosa que no se termina de aprender. Y en el máster este de la universidad que das vos, ¿qué se toca? ¿Autocustodia también o se toca generalmente todo lo relacionado con Bitcoin? Muchísimas cosas, la verdad, tenemos unos profesores extraordinarios y vemos la tecnología de Bitcoin, la filosofía que la doy yo, la parte de autocustodia y privacidad, vemos minería, tenemos también un taller de nodos, tenemos economía con Juan Ramón Rayo, tenemos a Juan Rodríguez de inversión, tenemos a Kilian Rauch de Volts enseñando un taller de capas, tenemos contabilidad y fiscalidad, tenemos comunicación que tenemos a la jefa de prensa de Bitcoin Magazine y de Bitcoin Conference de comunicación, a Sergio Fernández de comunicación también de negocios televisión. Hay asignatura también de Lightning Network y Sidechains de Bitcoin que la da Carliato. Tenemos también custodia profesional, que la da el que desarrolló el primer sistema de custodia independiente y propio en un banco Tier 1, que es Antonio Sundas, del BBVA de Suiza, que ahora está en Taurus. Eh, la verdad que hay unos profesores que yo alucino, Sí, bueno, porque, porque a ver, son bárbaros, Juan, sí, sí. Juan Ramón Rayo, yo lo sigo. Me encanta porque lo encontré una vez mirando así random que me apareció en YouTube y desde entonces me lo veo todo. Primero porque me encanta el tipo es un genio como habla, se sabe un montón, siempre lo defiende a Milei, siempre lo defiende a Milei, es espectacular. Y aparte ahora hasta habla casi es un tipo muy polite, muy correcto, pero ya está hablando con los términos de Milei. Y aparte lo que me gusta es que todos los videos de Juan Ramón Rayo termina con la imagen de Hong Kong. No sé por qué, pero todos los videos de él terminan con una foto aérea de Hong Kong. Y no, la verdad que es un tipo, la verdad que lo explica, aparte cómo explica, él me encanta cómo explica, que lo explica de forma que lo puede entender cualquier persona. Explica temas, explica cómo baja la inflación Milei, cómo influye el superávit fiscal. Sabe mucho hasta de política argentina, es increíble. Luego también hay otro profesor, bueno, Juan Ramón es espectacular, pero también hay otro profesor que es muy bueno, que a lo mejor es menos conocido, pero es Manuel Polavieja, que es un poco como el Menger español, ¿no? Conoce muy bien la obra de Menger y la verdad que tenerle de profesor para los alumnos también es una experiencia maravillosa. Perfecto, sí. Manuel Palavieja. Polavieja. Pola Vieja, me lo voy a anotar y lo voy a empezar a buscar porque la verdad que está muy bueno que haya más gente de habla hispana que pregone estas ideas, porque nosotros históricamente, los que hablamos en habla hispana, fuimos más de ir para el lado de la izquierda Pues, históricamente. pues ahora, bueno, este de hecho es el primer programa exclusivo de Bitcoin de Master del mundo. Y ahora estamos trabajando para que sea el primer programa de máster en inglés de Bitcoin exclusiva del mundo también. Perfecto. Y hablando de los errores que comete la gente, los nuevos usuarios, al margen de esto de el exchange, ¿cuáles son los errores típicos que cometen los nuevos usuarios y cómo em, reconocerlos y cómo mejorarlos y hacerlos que hagan las cosas bien? Pues mira, la mayor parte de la gente piensa que en los dispositivos, en las hardware wallets, que esto es una hardware wallet Jade, es donde se guardan los Bitcoin. Ahí no se guardan los Bitcoin. Ahí lo que se guarda es la clave privada, ¿no? Entonces, no pasa nada porque pierdan ese dispositivo siempre y cuando tengan las palabras. Pero ¿qué pasa? Que guardan esto en una caja fuerte y las palabras se las apuntan en un POSIT y las dejan en el ordenador, piensan que esto es lo importante o se las apuntan en las notas del móvil o las guardan en un Excel y al final ¿qué pasa? Que les roban los fondos, pierden los fondos y dicen, ay, me han hackeado. No te han hackeado. es que, es que has cometido un error muy grave, ¿no? Con ese tipo de cosas. Luego también reutilizar las direcciones es uno de los errores que más hace la gente, ¿no? Que es utilizar siempre la misma dirección. Es un problema de privacidad porque al final todos los que te hayan interactuado con esa dirección van a saber los fondos que tienes, ¿no? Entonces eso es un problema de privacidad también bastante importante. Luego, pues todas las operaciones de swaps a otras criptomonedas y otro tipo de cosas, normalmente en casi todos los países es un hecho imponible, es decir, que toca tributar por ello. Y como lo han comprado en exchange identificados, pues luego se encuentran que años después les pregunta Hacienda por todas esas operaciones y por las declaraciones y por no sé qué, y tienen una cantidad de problemas enormes, ¿no? Luego también, pues mucha gente compra Bitcoin por familiares, a través de exchange y cosas así. También luego tienen problemas
con Hacienda y cosas de ese estilo. Luego también hay otros muchos que empiezan a comprar en exchange y se lo llevan a autocustodia y luego empiezan a comprar sin KIC con la misma dirección a la que se han retirado los fondos desde el exchange. Entonces piensan que tienen fondos con KIC y fondos sin KIC, pero en realidad lo tienen todo mezclado y contaminado, ¿no? Entonces hay muchas prácticas de estas. Luego, por ejemplo, también otra bastante frecuente es que la mayor parte de la gente tiende a tener 24 palabras frente a 12, ¿no? Y aquí lo importante no es tanto si se utilizan 1224, sino que se utiliza una passphrase, sobre todo, ¿no? Porque la passphrase genera mucha más entropía y sobre todo que no es una de las palabras, porque las palabras de Bitcoin vienen de un diccionario predefinido de 2048, por el BIP 39. Y al final, pues añadir una decimotercera palabra que sea una passphrase que pongas tú, pues añade mucha seguridad y mucha entropía, ¿no? Entonces la gente se empieza a poner, dice, bueno, voy a tener una caja fuerte para mí de 24 palabras. Por si la pierdo, otra caja fuerte de otras 24 palabras. Por si otra para mi mujer de otras 24 palabras. Si se encuentran gestionando un volumen de palabras gigantesco y la probabilidad de cometer errores o perder si tienes entre dos palabras, alguna de ellas es muy alta, ¿no? Entonces, eso simplemente entendiendo el concepto de passphrase, pues se resuelve 12 palabras y 3 passphrase y ya está servido, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que son pasitos y pasitos y pasitos y pasitos son importantes, ¿no? Y otra cosa importante también que a la gente no le da tanta importancia es las etiquetas. Las etiquetas es fundamental al final. Sparrow Wallet, por ejemplo, te permite gestionar los conceptos bancarios de tus transacciones. Pues eso es una cosa que hay que aprender a gestionar, que hay que aprender cómo se hace, porque luego si no miras al pasado y no sabes de qué son los movimientos. No tienes ni idea de qué es lo que has hecho y lo que no. Y si tienes si quieres aflorar fondos, si quieres vender, si quieres declarar, si quieres tal, pues si no tienes información no puedes hacer nada. Todo tienes muchos más problemas. Y al final llevar todo bien documentado, bien registrado, guardar todos los documentos justificativos de compra, comprobantes de los orígenes de los fondos y todo eso, pues a mucha gente le puede venir bien porque no saben cuándo lo van a necesitar, ¿no? Y luego la mayor parte de la gente tampoco tiene planes de herencia. Al final Bitcoin es un activo al portador que depende del conocimiento de unas palabras. Tienes que saber cómo transmitir esas palabras porque no las debes dar en vida tampoco eh, y, pero tienes que tener algo porque si no, en el momento de tu fallecimiento, esos fondos se van a perder. Pero tampoco se los puedes dar en vida a alguien porque se puede convertir en un agujero de seguridad. Entonces, Exacto. hay que buscar Exacto. planes de... Sí, exacto. Sí, los planes de herencia, el otro día estábamos hablando con un chico ¿cómo es que se llama? Bitcoin Keeper, una wallet que trabaja con multisig y trabaja con planes de herencia, porque es un tema, ¿no es cierto? Obviamente, cuando, cuando una persona muere, digamos, es muy fácil para el mundo fiat distribuir lo que queda, ¿no? Porque llama a los herederos, dice hay tanto, se separa si hay un testamento, si no hay un testamento, respecto a la ley de cada país, y se separa, esto es para vos, esto es para vos, esto es para vos. Pero en cuanto a Bitcoin, si se murió, perdiste. Sí, y además eso, pues yo creo que ahí se empieza a ver cómo se van a tener que reconfigurar los estados también con la herencia, porque fíjate, Bitcoin permite heredar sin que el estado se entere de que se ha heredado, permite, claro, si imaginemos que alguien compró Bitcoin con KIC y lo tenía declarado, pero luego no ha transmitido las palabras, pues el estado a lo mejor piensa que los herederos tienen que tributar por ello o cosas de ese estilo, como si lo hubiesen recibido cuando no, ¿no? Entonces, todo ese tipo de casuísticas, pues yo creo que las vamos a ir viendo cómo se evoluciona y cómo cambia por la forma en la que instituciones clásicas como la herencia hay que repensarlas, ¿no? Exacto, sí. Por eso creo que, como decís vos, el mundo que se viene va a haber que repensar el Estado, los estados y todo el tema legal de un montón de cosas que vienen desde hace siglos, que la herencia es hace siglos, y cómo se van a adaptar a estas nuevas formas de propiedad. Porque básicamente una herencia es transmitir el derecho de propiedad a tus herederos. Básicamente, eso es el Claro. concepto de herencia. Entonces, Pues si una nueva Bitcoin es forma de un... propiedad requiere Exacto, una nueva forma de transmitir la herencia. exacto, si Bitcoin es una nueva forma de propiedad, entonces hay que regular, no digo regularlo porque yo soy muy reacio a que el Estado se meta en esas cosas y que el Estado se meta en el patrimonio de la gente, pero sí ver cómo se mueven esos temas, sobre todo para los herederos, porque de repente, nada, se muere tu papá, tenía Bitcoin
y cómo se reparte, cómo se hace, y todo eso es un tema. Y hablando del libro Micrópolis, más allá del Leviatán, em, ¿qué son las micrópolis y cómo encajan en tu visión de Pues, futuro? pues las micrópolis básicamente son estas jurisdicciones personalizadas que veníamos hablando, que básicamente lo que hacen es crear un espacio jurídico-político independiente dentro de los estados, ¿no? Es decir, la creación de nuevas relaciones jurídico-políticas dentro de los estados. Es decir, superar esa idea de soberanía moderna de que el poder político estatal tiene que tener un control absoluto sobre su territorio, tanto en el ámbito político como jurídico, y crear esferas de libertad política dentro de los territorios, ¿no? Ya tenemos una esfera de libertad económica, que es Bitcoin, que es una esfera de libertad en la propiedad, pero hace falta la libertad de llevarla a otro ámbito más importante, ¿no? Que es la libertad política, que es un pasito más allá. Y ese pasito más allá no es Bitcoin, pero Bitcoin es una herramienta muy importante, sin la cual sería, a mi juicio, impensable el cómo se podría reconfigurar, porque Bitcoin precisamente lo que introduce es el devolvernos el poder de negociación. ¿Qué Estado se iba a sentar a negociar contigo para que tengas libertad política si no tiene, si todo lo que tienes te lo puede quitar cuando quiera, ¿no? Si de repente tienes algo que no te puede quitar, algo que no controla, algo que se escapa a su punto de control, pues tienes un punto de apoyo con el que puedes forzarle, con el que puedes apretarle, o con el que puede que tenga interés en sentarse en la mesa a negociar, ¿no? Y evidentemente, pues a lo mejor el primero no es Europa, ¿no? Pero, pero empezará por países como empezó Bitcoin, ¿no? Con El Salvador, países que no tengan nada que perder y mucho que ganar, y luego cuando vean la importancia de esto, los grandes, pues empezará una carrera entre ellos, ¿no? Yo creo que el mismo recorrido que está pasando Bitcoin, pues lo va a repetir Micrópolis, ¿no? Lo va a repetir el hecho de crear jurisdicciones propias y pactadas. Y es que es una cosa que tiene mucho sentido, porque al final tenemos sociedades con mucho desequilibrio donde ahora esos que son capaces de aportar un poquito más en el margen, como veíamos el tema de la IA, pues claro, están aportando margen a miles de millones de personas. Están aportando valor ahí, ¿no? Y eso va a repercutir en unos beneficios económicos absolutamente astronómicos para aquellos que sean capaces de llevar un poquito más allá del límite del conocimiento, el valor, todo eso, ¿no? Y eso, pues, aquella jurisdicción que te permita disfrutar pues va a atraer a todo ese talento. Y atraer ese talento es el equivalente a atraer fábricas en la era industrial. Ser capaz de atraer talento de IA, atraer talento de robótica, atraer talento de tecnológicas, a día de hoy es mucho, mucho, mucho más que ser capaz de traer una fábrica, pero muchísimo, muchísimo más. Entonces, el incentivo para ciertos países de crear estos entornos, estas jurisdicciones, donde permitan tener libertad política y jurídica a los que se muevan ahí, pues va a dar mucho talento. O sea, imaginaos, ¿no? Por ejemplo, esto es una cosa que yo he hablado para el Ministerio de Exteriores de Costa Rica, ¿no? Porque me llamaron a mí para hacerme consultas porque tenían a Jack Dorsey viviendo allí. Y dices, no, no sabemos por qué Jack Dorsey está viviendo aquí. Es que tenían una regulación favorable sin saberlo a Bitcoin. Entonces, pues Jack Dorsey se había ido allí a vivir a Costa Rica, ¿no? Pues este tipo de cosas que han pasado sin saberlo, ¿no? sin ser buscado, en el momento en el que se ha liberado, pues imagínate lo que es ser capaz de atraer a perfiles como Jack Dorsey a tu territorio, ¿no? Es que no solo es valor para ti por impuestos que puedas recaudar, que es que eso al final es lo de menos, es el valor que eres capaz de generar para tus ciudadanos, ¿no? Pues el ejemplo de antes, ¿no? O sea, imagínate, ¿cuánto valor generaría para España que Elon Musk se viniese aquí con todas sus empresas, montase centros educativos y formativos y empezase a contratar españoles? ¿No? Y empezás a formar y contratar españoles en IA, en robótica, en desarrollo aeroespacial, en construcción de comunicaciones, de telecomunicaciones. ¿Cuánto valor aporta eso? Es que ni siquiera es tributos, es que ni siquiera son impuestos. No, Es que olvídate. podría estar exento de impuestos, que el valor que aporta es tan, 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 tan grande Los que... impuestos es la mentalidad de, yo me muero me río mucho cuando miro ahí en España, están estos los de los que yados y los que Sí, enseñan a ser millonarios y hablan de los pobres. Yo creo que pensar en los impuestos es el Estado pensando en modo pobre, es en modo cortoplacista, es quiero dinero ya. Cuando la gran fortuna o el gran beneficio es
mirar más allá y mirar cómo te puede beneficiar la relación mutua entre vos y esta gente, y Elon, y Jack Dorsey, y eventualmente Zuckerberg, o cualquier de estos mega bitcoiners. Entonces, creo que pensar en el tax es el cortoplacismo que no lleva a nada. Totalmente de acuerdo. De hecho, por eso a mí me gusta mucho diferenciar entre el tributo y el impuesto, ¿no? Porque el tributo es una cosa pactada. Oye, pues hay gastos comunes, pues vamos a ver cómo los cubrimos. El impuesto es lo que dice el Estado, se impone, ¿no? Pues yo quiero gastar más, pues te lo quito, ¿no? Pues si de repente podemos tener este poder de negociación gracias a Bitcoin y ese poder de negociación se traslada al ámbito de voy a negociar sobre cuánto tributo, no me impones de impuestos, sino cuánto tributo sobre mis empresas, sobre mis ganancias, sobre mis beneficios, pues yo creo que lo podemos ir ganando ese poder de negociación en todas las áreas de mi vida. Oye, ¿y por qué me pones una regulación medioambiental de que no puedo circular con un coche? O sea, en Madrid, por ejemplo, hay una zona donde no pueden entrar la mayor parte de los coches. Bueno, pues, o al revés, ¿no? Pues eso, que se creen espacios de libertad donde la gente pueda decidir lo que se quiere hacer y lo que no, y a cambio voy a aportar valor, o bien mediante impuestos, o mejor dicho, mediante tributos, o bien mediante otras cosas. Es que no tiene por qué ser la única forma y la única medida por la que se intercambia valor. Exacto, no, no, es que yo creo que el impuesto es algo que económicamente está mal, porque atenta, vuelvo a repetir, es el pensar a corto plazo. Es pensar, es como se dice, pan para hoy, hambre para mañana. Yo creo siempre en esas relaciones en donde hay una mutua conveniencia y una mutua negociación, y que cuando se ponen estas relaciones a trabajar y en el largo plazo siempre son más beneficiosos que decir, oh, te pongo un tax de tanto por ciento, y eso lo reparto. Aparte sabemos, como dice Milei, que las porosas manos de los políticos, si eso no llega directamente a la gente, eso se queda mucho en los políticos. Entonces, creo que los impuestos son un robo y nada, la mejor forma es con este tipo de cooperaciones, de tributos, como decís vos, de una persona como Elon Musk viniendo, armando una fábrica, creando una universidad, mucho más fuerte a largo plazo. Hay un libro muy bueno que se llama El individuo soberano, que es un libro de 1997, o sea, que es un libro muy, muy antiguo. Tiene una frase bestial que es, los estados se han acostumbrado a tratar a sus ciudadanos como vacas, ¿no? Las ordeñan, de repente van a tener alas, las vacas. Claro, fijaos que es un libro de 1997, o sea, pues sí, yo creo que de repente los ciudadanos estamos empezando a tener alas y nos han tratado como vacas, nos han ordeñado y sacado toda la riqueza y de repente vamos a poder salir de ahí, de repente vamos a poder volar. Y Bitcoin se parece mucho a Red Bull ahí, ¿no? Bitcoin te da alas, o sea que... Es que Bitcoin, el otro día también estábamos hablando en un podcast que genera la transferencia de riqueza más grande de la historia. Y también es transferencia de poder, porque hoy hay gente, los estados van a querer comprar Bitcoin y no va a haber Bitcoin para todos. Eso es lo bueno. En el momento que los grandes, que los poderosos quieran comprar Bitcoin, no va a haber Bitcoin para todos, entonces vos vas a estar, y como decís vos, como no te lo pueden sacar a la fuerza, hay que negociar. Hay que negociar. Es que fíjate de fuerte, ¿eh? Por primera vez en 400 años vamos a sentar a los estados a negociar. Exacto, exacto. Y la negociación es intercambio, ceder, y al final de toda negociación termina siendo un win-win, porque vos Exacto. querés sacar lo mejor y la otra persona quiere sacar lo mejor, y van a cooperar. No es guerra, donde vos con la guerra vos vas con tus armas y lo único que querés es aniquilar al enemigo y borrarlo, y quedarte vos con lo que tenía el enemigo. Ahora tenés que negociar. Y esa negociación se va a terminar cuando haya un win-win para ambas partes. Y eso es maravilloso. Y eso es lo que Bitcoin trajo. Y como decís vos, y como empezamos a decir desde que empezamos esta charla, es que el concepto de Bitcoin no es dinero, sino que es propiedad. Y esa es la nueva era que en los próximos siglos vamos a disfrutar de unas dosis de prosperidad con las que ni imaginamos, precisamente por eso, porque vamos a cambiar la lógica de yo te impongo a la lógica de vamos a negociar, de vamos a llegar a acuerdos, a intercambios, ¿no?
Y el intercambio genera valor para ambas partes, el impuesto no. El impuesto, la regulación, las trabas, la frustración de todo eso no genera valor para ambas partes. Entonces yo creo que Exacto. vamos a ver unos niveles de crecimiento de prosperidad las próximas décadas que son absolutamente gigantescos. Pero para ello va a ser necesario superar esa idea de Estado, superar esa idea de ¿tiene que haber un control soberano sobre el territorio? Pues no, no es necesario. Podemos establecer jurisdicciones independientes de los estados. Oye, con acuerdos, como todo acuerdo, como todo contrato, pues oye, tienes unas condiciones tú, otras condiciones yo, pues a lo mejor yo en ese territorio no puedo hacer tráfico de drogas y tú a cambio me vas a dar prestaciones de servicios de hospitales. Pues oye, vamos a sentarnos a negociar. Vamos a sentarnos a negociar, vamos a hablar, vamos a llegar a un acuerdo, pero vamos a meter el territorio político en la posibilidad de acordar sobre él, en la posibilidad de llegar a acuerdos en el que el territorio político sea un objeto de intercambio. Exacto, exacto, exacto. Y que no venga el Estado con todo su poder a imponerte las cosas, porque al final del día las leyes son hechas por, no sé en España, pero en Argentina son 300 personas en el Congreso que llegan ahí no por capacidad ni por idoneidad, sino por hacer pactos políticos, por ser amigos de amigos y por conveniencias. Y esa gente que hace las leyes y que impone lo que vos tenés que hacer sobre un territorio, no tienen ni idea de la vida y viven en su modelo de casta, en su mundo de privilegios, y obviamente no va a querer perder esos privilegios y son los primeros, que es lo que está pasando en Argentina hoy en día, son los primeros que están haciendo políticas contra mi ley, que en realidad no es contra mi ley, sino es contra los 45 millones de argentinos, simplemente para mantener esos privilegios de casta y no sentarse a negociar y a entender. Absolutamente. Absolutamente. Y en España me imagino que las cosas deben estar bastante peor. Mira, a mí me suele gustar poner el siguiente ejemplo, ¿no? Argentina era un barco en un río que se dirigía a un precipicio, ¿no? Con Milei ha cambiado de rumbo. Entonces, está saliendo, está nadando contra corriente y eso Es cuesta, pero complicado, sí. se está alejando del precipicio. Se está alejando del precipicio. España va desde más atrás, pero va directa al precipicio. Y no tiene pinta de que vayamos a cambiar de timonel, no tiene pinta de que vayamos a cambiar de capitán y que el barco de España gire. No, yo creo que vamos al precipicio porque además tenemos unas obligaciones de gastos que meten miedo a cualquiera, ¿no? O sea, no os hacéis una idea del nivel de gastos que suponen las pensiones, por ejemplo, en España. O sea, es una locura, una locura. De hecho, hay una cuenta en Twitter súper divertida, ¿no? Que mide las cosas en días de pensiones en España. Y, por ejemplo, China hace una mega obra, un puente gigantesco, una de las mayores obras de arquitectura moderna, tal, no sé y lo cita esta cuenta y pone un día y medio de pensiones en España. Zarpado. Es que a veces la gente no entiende y hay que hacerlo entender de esa manera. Hay que hacérselo entender de esa manera. Por ejemplo, el otro día hablaba una persona de eh, hay todo un. También hay periodistas que son una basura, que tienen sus privilegios de casta y sacan casos puntuales, como por ejemplo gente que está atravesando una enfermedad la persona dice, no, porque el Estado a mí este remedio me lo da gratis. No, gratis no hay nada. Alguien lo paga. Alguien lo paga y no es el Estado particularmente. Y si ese remedio está a ese nivel, también es por el tema de los controles, la falta de libertad, los negociados para aprobar un remedio o no aprobarlo, la falta de Las barreras de competencia. entrada que pone el Estado para poder llegar a desarrollar ese tipo de soluciones, que eso es enorme también, ¿no? Yo creo que el concepto de coste de oportunidad es un concepto esencial en economía. Y el coste de oportunidad del Estado es impensable. Es que es tan grande, es que afecta a tantas cosas, afecta a tantas áreas, condiciona tanto nuestras vidas, que el día que seamos capaces de liberarnos de él, es que vamos a alucinar. Porque es que, o sea, ahora mismo vivimos, trabajamos, ¿qué? 10, 12, 13 horas al día para sobrevivir. Es que el 70, 80% de ese tiempo es para el Estado. Es para el Estado. El día que seamos capaces de darnos cuenta de, oye, y si no trabajamos para el Estado, sino que trabajamos para nosotros, y nos quitamos toda esa losa gigantesca de chupópteros, de reguladores, ah, pues no solo podemos crear mucha más riqueza, sino que también podemos disfrutarla, ¿no? Es decir, hay una cosa aquí que es, oye,
igual podemos vivir más tranquilos, trabajando menos, jubilarnos antes, dedicar más tiempo de calidad a cuidar nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra salud física, mental y de todos los ámbitos, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Y eso es una cosa que también introduce mucho Bitcoin. Cuando, Exacto, no, no, cuando atesoras tu riqueza en algo que el Estado no puede diluir, de repente estás atesorando el tiempo, porque al final trabajamos, invertimos nuestro tiempo para obtener el dinero que el Estado devalúa. Si de repente podemos tener un tipo de riqueza que el Estado no puede diluir, pues en realidad lo que estamos haciendo es conservar mejor nuestro tiempo. Y conservar mejor nuestra riqueza es eso, es conservar mejor nuestro tiempo disponible. Y eso es algo que Bitcoin es que pone encima de la mesa de forma bestial. exacto, ¿no? Y aparte, si llegás a ese momento de que vos decís, no tenés que trabajar para el Estado y tenés más libertad y tenés más tiempo, quizá trabajás 12 horas o 13 horas, pero trabajás con algo que vos estás apasionado y que no lo haces por un tema de dinero o de Que pagar esto, necesito de pagar pagar lo facturas. otro. Y eso lo haces mejor, porque cuando lo haces, todo lo que haces en tu vida de mejor manera, más libre, lo haces mejor que tu trabajo normal. Entonces, todo eso, yo me acuerdo que había visto, siempre lo nombro porque no estaba Bitcoin en ese momento, pero creo que hay un concepto. Hay una película que se llama Zeitgeist, que es del año 2007, 2008, que critica todo el tema de la caída de los bancos y demás. Y había un viejito que se llamaba Jack Fresco, que hablaba de la economía basada en recursos. Y eso, plantea un mundo futurista donde iba a ser todo tan abundante que la gente no iba a trabajar por necesidad. Entonces, no ibas a tener que ir a estudiar a la universidad lo que no querías porque te daba una salida laboral. O como es en España, están todos con las oposiciones, que el objetivo es entrar, dar la oposición, entrar a trabajar en el Estado y ya estás libre para el resto de tu vida comprando, no libre, pero ya tenés un sueldo para el resto de tu vida trabajando 8 horas por día. Entonces, eso es lo que hay que terminar. Y yo creo que Bitcoin viene a terminar con todo eso. Y déjame mandar un saludo a Javier Bitcoin, que dice grandes. Javier lo queremos tener en el stream. Hablé con él, estaba complicado con los tiempos, pero creo que lo vamos a tener en breve. Grandísimo amigo y grandísima persona. La verdad que me alegro mucho y un saludo muy grande también para él y espero que le tengáis aquí porque es un crack. La comunidad, la verdad que la comunidad española de habla hispana de Bitcoin es espectacular. Yo conocí, cuando fui a Riga, al Honey Basher, bueno, conocí a Luna, un crack, un crack. Estaba también chicos de Barcelona, que lo vamos a tener la otra en breve, el general Kenobi, que es de los Bitcoiners del Barcelona. Hay muy buena gente y lo mismo gente de Latinoamérica. No quiero empezar a nombrar porque me voy a olvidar de alguno, pero bueno, a Javier lo contacté, estábamos con problemitas en los horarios, me dijo que cuando esté en Asia, en casi mi misma time zone, podemos hacer algo. O si yo viajo a Europa en unos meses, probablemente porque la computadorita me la voy a llevar y vamos a seguir haciendo stream desde Europa. Y para ir cerrando un poquito con la charla, vamos a hablar un tema en general. Lo tocamos, pero lo quiero traer de nuevo y hablar un poquito más a fondo. ¿Qué opinás del futuro de Bitcoin? Pues mira, yo creo que el futuro es apasionante precisamente por eso que comentaba, ¿no? Porque Bitcoin tiene una posición increíble en cómo las IAs pueden transaccionar entre ellas, ¿no? Claro, pensemos que una IA no se puede abrir una cuenta bancaria, pero sí puede utilizar Bitcoin. Entonces, en una economía global de robots, IAs, etc., etc., yo creo que puede tener mucho sentido, precisamente por eso comentaba antes, ¿no? Porque si una actualización eh, permite aplicar a todos robots, IAs o lo que sea, un conocimiento nuevo, imaginemos que somos capaces de enseñar a hacer autocustodia con privacidad a una IA, pues lo van a saber hacer todas, ¿no? Entonces, de repente, resulta que las IAs van a tener propiedad, van a poder tener propiedad de forma secreta, van a poder tener propiedad de forma privada, ¿no? Y esto a mí me encanta, porque claro, si son los que van a generar volúmenes gigantescos de productividad a lo bestia y pueden tener propiedad al margen de los estados, pues van a poder tener también mucho poder de negociación para jugar un papel en esa generación de nuevas jurisdicciones, ¿no? De, oye, pues aquellas jurisdicciones que permitan que las IAs tengan su propiedad, tengan sus cosas y puedan trabajar con ellas, pues van a traer capital, van a traer inversión, van a traer desarrollo a lo bestia.
Y eso yo creo que es un papel importantísimo. Y eso solo lo puede ofrecer Bitcoin, porque todo lo que no es Bitcoin está centralizado de alguna manera y se puede poner una pistola en la cabeza del que toque, pero con Bitcoin no. Entonces, Exacto. aunque sea el límite, aunque sea el punto límite, ¿no? Porque pues las IAs podrán utilizar también stablecoins, podrán utilizar otro tipo de cosas, pero es ese último punto de aquí tengo mi protección y esto no me puedes quitar, ¿no? Exacto, no. Y Y eso vos decís, es genial. vos dijiste algo, todo lo que no es Bitcoin no es, no existe. Y yo todos los días cuando me levanto a la mañana pongo todo lo que no es Bitcoin es un scam, básicamente. Es otra cosa, mínimo. Mínimo es otra cosa. Por eso yo siempre, cada vez que escuchas blockchains, cada vez que utilizan cripto como descentralización, sabes que no hay descentralización en otros sitios. Es que no la hay, no la hay. Y si el jefe del proyecto cae, el proyecto cae, y si le ponen una pistola al jefe del proyecto, se deshace lo que tengo que haya que hacer y ya está, ¿no? Entonces yo creo que eso, entender esa diferencia tan grande es fundamental. Y es que ese papel solo lo puede cumplir Bitcoin. Entonces yo creo que Bitcoin tiene un futuro absolutamente brillante, no solo como vehículo para aparcar riqueza, no solo como una mochilita que todos tengamos por si hay que huir del país, por si la cosa se pone muy fea, sino como una infraestructura global, como una institución global, como un registro de la propiedad global, que a cualquier persona en cualquier parte del mundo le permita ejercer resistencia frente a sus estados y a cualquier IA y a cualquier persona le permita tener propiedad, transaccionar, intercambiar valor y al final eso es lo que genera riqueza. Al final es que el intercambio genera mucho valor y el medio de intercambio que es Bitcoin en el espacio y en el tiempo va a permitir generar volúmenes de riqueza en el mundo a lo bestia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí se ríe Javier y dice un abrazo grande para Javier y un abrazo grande para todos los que nos están mirando. Si les gusta el episodio, denle like, suscríbanse. La verdad que queremos crear muchísimo más contenido en español porque, nada, primero porque es el idioma que hablamos, es más fácil para mí hablar en español que hablar en inglés, y segundo porque necesitamos, yo creo que la revolución de Bitcoin tiene que venir de Latinoamérica, Hispanoamérica, porque necesitamos Bitcoin para librarnos de todo ese problema, de esos estados gigantes que le hacen la vida imposible a la gente, ¿no? Yo creo que vamos a ser los que lideremos el cambio, ¿eh? Sin ninguna duda. Y más viendo Argentina, ¿no? A mí Argentina es como mi segundo país. Mis amigos argentinos son como hermanos, Gabriel Kurman especialmente y algunos más. Y la verdad que les quiero un montón y yo creo que Argentina está liderando el mundo. Eh, Tener un presidente como Milei está marcando la senda a una cantidad de gente de países, incluso a perfiles tan reconocidos como Elon, ¿no? Y yo creo que eso es la primera vez en muchos siglos que pasa. Digamos, muchos siglos sin que el mundo de habla hispana sea el que lidera la política en el mundo. Y yo creo que ahora estamos empezando a ver como por lo menos las ideas son las que están liderando, son las que vienen de nosotros, ¿no? Y eso yo creo que a futuro va a pasar más y cada vez vamos a ser más y cada vez vamos a ganar más territorio y cada vez vamos a ganar más poder, más influencia y vamos a ser los que podamos hacer esos cambios. Al final, fíjate, ¿no? Mi ley de presidente es mucho porque si de hace, hace 15 años, ya te digo 50, hace 15 años dices que va a haber un presidente anarcocapitalista, cualquiera te hubiese mirado como un absoluto loco, ¿no? Y ahí lo tienes, ¿no? Pues tampoco nos volvamos locos. Es que puede que en 15 años tengamos un presidente que empiece a crear jurisdicciones personalizadas. Yo creo que va a pasar menos. Yo creo que lo que hizo Milei, a mí, bueno, los argentinos nos dicen que tenemos mucho ego, que nos creemos que somos los más grandes del mundo, y que si un argentino, bueno, no lo quiero decir porque está por YouTube, pero si quiere, quiere autoflagelarse, llega a su ego y salta. Pero bueno, el hecho de que creo que Milei es un caso único y que nos pone, a ver, soy ultra fanático de Milei. De hecho, antes yo hacía el podcast con la gorrita de la Fuerza del Cielo, que la tengo por ahí. Soy fanático, enfermo de Milei. La verdad que lo sigo hace mucho. Y ver que un presidente de Argentina, que históricamente fueron mamarrachos, porque hemos tenido al mamarracho de Alberto Fernández, que decía, era una máquina, era un meme caminante, le pegaba a la mujer, decía pavada. Hemos tenido a una persona que hoy está presa,
que fue Cristina Kirchner, que robó a mansalva en el país. Y ahora tener a un presidente que sus ideas, su discurso, se replica en todo el mundo, porque Estados Unidos creó Doge, porque en Argentina hay un ministerio de regulación, porque son las palabras de Milei. Las palabras de Milei resonaron a nivel mundial. Entonces, Milei prendió la luz para que se discuta todo este tema. Yo creo que Milei ya está teniendo éxito y pase lo que pase, lo quieran voltear o lo que sea, no van a poder. Eh, pero es como que prendió esa luz y sentó el debate. Y dentro de 5, 10 años, creo que va a haber un montón de presidentes donde se planteen todas estas cosas, se planteen estas nuevas jurisdicciones, este nuevo reordenamiento del Estado y de todo esto, porque claro, el futuro que se viene es totalmente diferente a todo lo que se pasó. Y si queremos seguir aplicando a un futuro que va a ser totalmente distinto, las mismas ideas, las mismas herramientas, los mismos conceptos que fracasaron, vamos a hacer un desastre. Vamos a hacer un desastre. Sería como plantear que las ciudades amuralladas tienen que seguir siendo la norma cuando han aparecido las armas de pólvora. Exactamente, exactamente, perfecto. Claramente es una definición perfecta para el cambio que se viene. Yo creo que el cambio es inevitable. No va a ser sin resistencia, no va a ser sin sufrimiento, pero, pero creo que el cambio es inevitable y si ese cambio va a triggerear décadas, siglos y por qué no milenios de una humanidad que va a lograr cosas que jamás la pudimos imaginar. Y la última pregunta, Álvaro, es si te pudieras sentar a tomar un café con Satoshi Nakamoto, ¿qué le preguntarías a él o a ella? Uf, si sabía lo que había creado. O sea, si era consciente de lo que había creado. Que yo creo que sí. O sea, yo estoy convencido de. Por eso desde el principio desapareció, ¿no? Porque es muy bestia. Pero si la obra ha estado a la altura de las expectativas del creador o las ha superado. Yo creo que la superó. Creo que Yo la también. superó. Creo que sabía. A ver, yo creo que particularmente yo no creo que Satoshi sea una sola persona, es un conjunto. Cualquiera, quien haya creado Bitcoin es alguien que sabe, o si es una persona es un supergenio porque tenés que saber de todo para crear Bitcoin. Tenés que saber de política, tenés que saber de economía, tenés que saber de sociología, tenés que saber de derecho, tenés que saber hasta de religión. A un nivel experto estamos hablando. Tenés que saber de código, tenés que saber de energía. Y crear esta cosa tan perfecta, yo creo que sabían lo que estaban creando, sabían la revolución que iban a generar, pero no sé si sabrían que iba a ser tan rápido y tan increíble y tan transformador para la humanidad. Yo sí creo que era una persona. Y por eso creo que habría que cambiar el nombre de premio Nobel por el premio Nakamoto, ¿no? Porque no es para darle un premio Nobel a Satoshi, es para cambiar el nombre directamente de los premios, porque es la innovación más grande que yo creo que hayamos conocido. Y aunque evidentemente no todo lo hizo él, pero sí se sirvió de muchos trabajos previos de mucha gente muy brillante. Y que Bitcoin fue una culminación, fue un juntar las piezas que se habían ido creando durante décadas y resolver problemas históricos, ¿no? Y, pero a mí es que o sea, yo me asomo a Bitcoin y cada vez que me asomo a Bitcoin me entra esta sensación de, uff, ¿no? De qué fuerte, ¿no? Como si estuvieses pues eso, en una montaña muy alta y mirases para abajo, ¿no? Te entra un asombro, te sobrecoge, ¿no? Pues yo me imagino si él era consciente de lo que había hecho. Yo creo que eran conscientes, pero no sé creo que les salió mejor de lo que pensaban, porque quizá el mundo estaba más destrozado de lo que pensaban y por eso la adopción y Bitcoin pegó mucho más rápido y mucho más fuerte, como un remedio, como dice Loren Lepard, fix the money, fix the world. Solucionemos el dinero y el mundo se va a acomodar solito. Álvaro, te agradezco muchísimo por tu tiempo, la verdad que fue maravilloso hablar con vos. Para cerrar, ¿algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte? Sí,
Yo que estudiéis Bitcoin, ¿no? Por el medio que sea, por el canal que sea, o hacer los deberes, o leer, o escuchar, eh, pero que se pase la acción ya, ¿no? O sea, yo tengo ganas ya de empezar esta nueva era, de empezar este nuevo mundo, y que la gente sea consciente de que lo estamos haciendo y que se sume a él en el área que toque, ¿no? Yo siempre digo que como Bitcoin toca tantos palos, pues si eres matemático, pues analiza Bitcoin desde el punto de vista de las matemáticas. Si eres te dedicas a energía, pues analiza Bitcoin desde el punto de vista de la energía. Si eres filósofo, si eres jurista, desde el derecho. Mira cómo Bitcoin va a transformar el mundo desde el área que tú tienes un dominio especial y empieza a construir ese futuro, porque alguien lo tiene que hacer. O sea, el futuro no es un porvenir, es un por hacer. Y nosotros tenemos que tomar las riendas para construir ese futuro que queremos. No, no va a venir solo y los estados no nos lo van a regalar, pero sí que podemos construir las herramientas y empezar a preparar el terreno para construir un mundo muchísimo mejor. Totalmente, como digo yo, cuanto más gente esté, como decís, también el hecho de que toca tantas especialidades que cualquiera puede estar involucrado y construir cosas sobre Bitcoin. Y como digo yo siempre, cuantos más seamos, hacemos más fuerte a Bitcoin porque todos somos nodos de la Bitcoin Network. Y para contactarme, nada, a través de mi empresa, de BTC Consulting 360, pues me podéis encontrar. Perfecto, Álvaro, te agradezco muchísimo por tu tiempo, que tengas unas buenas tardes allá en España y bueno, espero que algún día nos crucemos en alguna conferencia de Bitcoin y continuemos hablando porque la verdad que es lindo hablar de Bitcoin a este nivel, no hablar de que si el precio se va a ir a tanto y tenés que comprar o vender o lo que sea, es hablar desde el punto de vista más filosófico y para hablar desde el punto de vista más el cambio que Bitcoin va a traer a la humanidad. De nuevo, Álvaro, te agradezco y que tengas unas buenas tardes. Igualmente, ha sido un auténtico placer. Placer mío. Y para todos los que están del otro lado, gracias por haberse sumado a este episodio. Si les gustó, compártanlo, denle pulgar para arriba, compártanlo con la gente que quieran, compártanlo con la gente que odien, pero compártanlo con todos porque tenemos que llegar a cada vez más gente y tenemos que, como digo siempre, hay 8 billones de personas en el mundo que tienen que usar Bitcoin, que somos todos. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Estaremos el sábado a la mañana, hora de Hong Kong, en inglés, pero bueno, súmense. Si no saben inglés, mala suerte, pueden ir a YouTube, síganos en nuestras redes sociales, de Bitcoin, double underscore, doble guión bajo, es nuestro Twitter, de Bitcoin Libertarian, nuestro canal en inglés y nuestro Instagram, y de Bitcoin Libertarian ESP es nuestro canal en español, y nuestro newsletter es crocsroad.co. Ahí se pueden suscribir a nuestra newsletter que es en inglés. Así que bueno, esperemos seguir creando más contenido en español y llevando el mensaje de Satoshi cada vez más lejos. Nos vemos la próxima. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi.